Día Internacional de la Educación Social. Como vamos con retraso y nos conocéis, pues vamos a hacer una presentación breve. Simplemente yo como representante del decano, yo soy vicedecana, lo único que quiero es daros la bienvenida a esta facultad, a este centro y, por supuesto, a la universidad, que sabéis que es una universidad de todos y que siempre seréis bienvenidos, siempre que queréis, necesitéis o queráis cualquier cosa nuestra, por supuesto, siempre estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por acoger este foro, por asistir y por darle voz hoy a un colectivo tan importante como son los educadores sociales. Por mi parte, nada más. Estela, por favor. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias porque siempre recibir en Cuenca este tipo de jornadas es muy importante para la ciudad y estaremos siempre agradecidos de que vengáis a nuestra ciudad. En el caso de los que no sois de aquí o las que no sois de aquí, espero que hoy nos acompaña el buen tiempo y podáis visitar nuestra ciudad y disfrutar de ella. Es un día muy importante. Felicitaros por vuestro trabajo, vuestro compromiso en vuestra profesión tan importante dentro de los servicios sociales y que las jornadas se desarrollen con mucha afluencia de gente y enhorabuena también a los premiados. Disculpar al alcalde que quería venir, pero por motivos de agenda no ha podido asistir, pero le hubiese encantado estar y os manda un saludo y desea que hoy tengáis una jornada muy buena y muy provechosa. Así es que nada, por mi parte solamente daros las gracias y la bienvenida a nuestra ciudad. Bárbara García Torrijano es la consejera de Bienestar Social. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. La verdad que hoy es un día importante para la educación social. Creo que es un día, como decía el presidente antes ante los medios, de reivindicación, pero también de poner en valor, ¿no? De visibilizar el trabajo que se realiza a través de los educadores y educadoras sociales. Bueno, voy a decir mejor educadoras y educadores sociales, ya que son la mayoría mujeres. Y como digo, es un día importante porque además en estas jornadas, que también tienen que servir para reflexionar y para adaptar buenas prácticas, para marcar un poco la senda, ¿no?, del camino que tenemos que seguir recorriendo, en estas jornadas no solamente se va a desarrollar todo este proceso, sino que también se van a reconocer, ¿no? Se van a reconocer trabajos de fin de grado. Se acaba de incorporar un grupito de estudiantes que están por allí, atrás, se han puesto atrás, yo creo que porque les da miedo ponerse por aquí delante, pero os podéis acercar más si queréis, en donde vais a ser parte fundamental e importante de la historia de Castilla-La Mancha cuando os incorporéis y si decidís hacerlo en nuestra comunidad autónoma al mundo de la educación social. Y también se va a reconocer la trayectoria profesional de un gran profesional. He tenido la oportunidad de conocerle fuera y de hablar un poco con él en esta jornada, ¿no? Yo quiero poner en valor también la temática que hoy se va a tratar aquí, que además es un poco el lema de estas jornadas, y es la importancia de la educación social en el entorno y en el mundo rural. Como sabéis, Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma extensa, con una gran parte de la población que se ubica, una gran parte del territorio que se ubica en el entorno rural, con muy poca población, pero con la necesidad y con el compromiso de un gobierno que, a través de una ley de lucha contra la despoblación, entendíamos la importancia de acercar todos los recursos y los servicios públicos a las zonas rurales. Entre ellos, para nosotros y para este gobierno, los principales son los del estado del bienestar, ¿no? Y por tanto, los educadores sociales en este caso y las educadoras sociales sois pieza clave y fundamental para formar parte de esos equipos de atención primaria que tenemos desplegados en todos los municipios de Castilla-La Mancha. Nosotros tenemos una comunidad autónoma con 919 municipios, se dice pronto, y tenemos servicios de atención primaria de servicios sociales en prácticamente la totalidad de todos estos municipios. Queremos acercar todos los recursos y servicios a las personas con un objetivo claro, que esto
lo marca mucho también la ley de lucha contra la despoblación, que no es que la gente tenga que vivir en las zonas rurales, porque nosotros ahora queramos que nuestros pueblos no estén despoblados. No ese es el objetivo es que la gente pueda vivir donde quiera vivir y que la gente que quiera vivir en las zonas rurales puedan tener ese acceso a poder seguir manteniendo su vida allí, ¿no? Especialmente además las personas más mayores, y especialmente también muchos de los que se van fuera de Castilla-La Mancha o se han ido en su juventud y retornan a los pueblos cuando se van haciendo mayores, porque además la calidad de vida de nuestros pueblos es significativa y eso es gracias al trabajo de cercanía, a la puerta de entrada, a tener acceso a todos los servicios públicos de la mejor manera posible. Es cierto que en los municipios no siempre se puede acercar y pueden tener todos un consultorio o centro de salud grande, no pueden tener unas urgencias, un hospital, no pueden tener grandes colegios, institutos, pero lo que sí que tenemos garantizado es que tienen grandes profesionales a pie de su puerta, a pie de su casa, que les asesoran, que les acompañan, que les ayudan, que incluso les detectan situaciones a veces de vulnerabilidad o de soledad no deseada y que con ese trabajo en red que hacemos entre todos conseguimos dar respuesta. Eso sí que es lo importante, estar cerca de la ciudadanía. Si de algo se destaca vuestra profesión, es el trabajo, como yo digo, de calle, ¿no? El ponerte botas y pisar barro. Eso es lo que hacéis los educadores sociales todos y cada uno de vuestros días, que cogéis y llegáis a vuestro puesto de trabajo, porque conocéis los casos de forma directa, porque no son números, ni estadísticas, ni porcentajes, ni expedientes sin más, porque tienen cara, porque tienen nombres y apellidos y los conocéis, los tratáis, os los lleváis a vuestra casa, los rumiáis, le pensáis cómo podéis ayudar, y al día siguiente volvéis, les llamáis, porque es un trabajo muy de cercanía. Y eso nosotros en Castilla-La Mancha lo valoramos mucho. Desde el Gobierno regional seguro que quedan muchas cosas por hacer y seguro que queda mucho todavía por potenciar, por incrementar, por crecer en todos los ámbitos, pero creo que si hay algo que intentamos cuidar y brindar es precisamente el campo de los servicios sociales, ¿no? La importancia que tienen todos los profesionales que tenéis distintas disciplinas. Estoy hablando de los educadores y educadoras sociales porque sois los que estáis hoy aquí, pero también los trabajadores sociales, los psicólogos u otros perfiles profesionales que forman este equipo que dan atención al ciudadano. Y fijaros, vuestro trabajo finalmente repercute y favorablemente en la ciudadanía. Ahora mismo, los que ya lleváis muchos años, hoy me acompaña la viceconsejera Guadalupe Martín, también me acompaña la delegada de Cuenca, que además es compañera de profesión vuestra, también me acompaña Rosy, que también lo es, que es delegada de Toledo, pero que por supuesto también es compañera de profesión, me acompañan directores generales, me acompañan delegados de Cuenca. Nos acompaña también en estas jornadas un compañero, un educador social que es de Castilla y León, que además somos comunidades autónomas vecinas, pero también hermanas, porque sufrimos las mismas consecuencias y necesidades y también tenemos las mismas virtudes, ¿no? con las características de nuestras comunidades autónomas, pero sobre todo nos acompañáis las que estáis estudiando esta profesión. Y ahora que lo veis sobre el papel y no tanto sobre la práctica, os daréis cuenta de que la práctica es inmensamente más satisfactoria y gratificante, porque el trabajo que vais a realizar, como digo, no es un trabajo de despacho, es un trabajo de estar con gente, que es un trabajo de ver cómo por una decisión vuestra, por una palabra, no solamente de acompañamiento, sino también de asesoramiento, vais a conseguir cambiar la vida de la gente, y como una persona puede entrar a vuestro despacho o tocar vuestra puerta con un problema y con una cara triste y con un trabajo que vayáis a hacer con esa persona, la vais a reconvertir en una persona feliz. Yo creo que es lo que más os tiene que gratificar de este trabajo que vais a realizar a futuro. Y desde la consejería, desde el gobierno, yo como responsable política, es lo que también más me satisface, ¿no? Cuando apostamos por avances, Paco, con muchas peleas también, ¿verdad? Porque todo lo que se transforma en frutos, pues primero los huesos son duros y a veces, aunque quisiéramos todos y en el objetivo estamos de acuerdo, pero el camino se hace difícil.
pero con los avances que vamos realizando en nuestra comunidad autónoma, con la recuperación de profesionales que en tiempos pasados pues, dieron baja, con el incremento de jornadas para poder reforzar los equipos, con la sensibilización que tenemos que hacer también con los ayuntamientos y los alcaldes y las alcaldesas de los pueblos. Yo fui alcaldesa de mi pueblo, para que entiendan la importancia de los servicios sociales y de todas las figuras profesionales que lo componen y que sea una responsabilidad compartida. Con todo ese trabajo, lo que finalmente conseguimos a través de vuestra profesionalidad es eso, ver una sonrisa en las caras de la gente. Con lo cual, bueno, yo no me quiero entretener mucho más, simplemente deciros que sois un pilar imprescindible para los servicios sociales, para nuestro sistema de servicios sociales. Contamos, y así lo estamos demostrando, el director general de Acción Social, que está por aquí, también se me había olvidado, como también se ha puesto aquí solico, pues se me había olvidado, hace un gran trabajo desde la Consejería, desde la Dirección General, para que, y especialmente en estos últimos años, en estos 3 últimos años, se han visto y hemos tenido grandes avances de refuerzo de nuestros profesionales, y vamos a seguir en esa línea, porque sin ninguna duda el que hace feliz a la gente se lo merece, y para eso los demás tenemos que apoyar esta causa. Así que muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas, por invitarme a este... Iba a venir solamente a la apertura, porque tenía otra cosa en agenda, pero he conseguido modificarlo para poderme quedar prácticamente toda la mañana y poder también participar en los reconocimientos. Creo que es un día importante y muchas veces, aunque parezca que hay cosas más importantes y más grandes, las pequeñas esencias son las que se quedan en la marca de un gobierno. Yo creo que hoy era corresponsable tener que estar aquí, por lo menos, y también poder escucharos a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Paco, os presento, es Francisco Peces Bernardo, básicamente alumnos-alumnas, presidente del Colegio de Educadores Sociales, con lo cual una persona importante en vuestro futuro. Cuando quieras, Paco. No diría yo tanto, eso me parece pretencioso, pero pero bueno, ya saben que tienen el colegio para lo que necesiten. De hecho, todos los años venimos un par de veces, y una de ellas a impartir clase en el practicum para el alumnado, y siempre que nos lo requieren, pues aquí estamos para lo que hagamos falta. Buenos días a todos y a todas. Me vais a perdonar porque tengo como si tuviera cuchillas en la garganta, y espero no hablar mucho. Pero sí hay cosas importantes que creo que tengo que decir. Pero para empezar, a mí me decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecido, y si me permitís voy a empezar por los agradecimientos. En primer lugar a Elisa Larrañaga, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, porque, como decimos siempre, cada vez que venimos aquí nos hacéis sentir como en casa. Entonces, pues siempre venimos muy a gusto a esta facultad. A Estela Soliva Arévalo, la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de Cuenca, por lo acogedor de esta ciudad. A Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social. No te puedes imaginar, Bárbara, lo importante que es para nosotros y para nosotras que estés hoy aquí compartiendo este Día Internacional de la Educación Social. Es muy importante que estés tú en este día, pero además nos parece significativo el que hayas venido rodeado de tu guardia pretoriana, porque no ha venido Bárbara única y exclusivamente, sino que se ha traído a prácticamente toda la Consejería de Bienestar Social, lo que refuerza nuestra idea, que siempre hemos dicho, de que nuestra consejería de referencia es la Consejería de Bienestar Social, ¿no? Tenemos con nosotros también a Guadalupe Martín, viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales. Tenemos a Santi Vera, director general de Acción Social. Ha venido nuestra amiga y educadora social, Rosy Quirós, que además de ser, como digo, amiga educadora social, es delegada de Bienestar Social en Toledo. Tenemos también a Susana Zameño, que es la delegada de Bienestar Social en Cuenca. Este año no vamos a cometer el fallo del año pasado, imperdonable, así que te tenemos en cuenta, además con letras mayúsculas, ¿eh?
Carmen Quintana ha venido también, que es la jefa de gabinete, que bueno, es la que se ha encargado aquí un poco de ponernos en orden a todos, porque nosotros esto del protocolo como que no lo llevamos muy bien y demás. A Gustavo Martínez, delegado de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca. También quería agradecer que hayan querido acompañarnos en el día de hoy a Virginia Baranda y Lucia Peiró, compañeras del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, bienvenidas. Al profesorado y al alumnado de esta facultad, porque muchos de ellos son amigos. Veo por allí a Fernando, no sé si hay profesorado, hay alguien más, pero veo a Fernando además, que es amigo y que ha tenido responsabilidades dentro de este colegio. Por supuesto, agradecer también a las personas premiadas, porque bueno, habéis presentado vuestros trabajos, muy buenos trabajos, y eso hace que sean buenas prácticas y que los publiquemos en un libro. Y por supuesto también quería agradecer no sé si me dejo a alguien, pero quería agradecer por último también al compañero Javier Paniagua por su disposición. Cada vez que le hemos llamado ha estado siempre dispuesto a colaborar con el colegio, porque es una persona que vive, tiene muy interiorizado esto de la educación social y lo vive, y además lo comparte, que es lo bonito, compartir entre territorio. Gracias, Javier. Bueno, los días internacionales, perdón, decíamos que se instauraron para reivindicar cosas, y cuando hay que reivindicar cosas es porque algo no va bien. Entonces hoy es el Día Internacional de la Educación Social, y no solamente vamos a reivindicar cosas de la educación social. Los días internacionales hemos dicho que pretenden llamar la atención, denunciar, sensibilizar, concienciar. Podéis utilizar el verbo que queráis. Me vais a permitir que hoy, día en que la flotilla humanitaria que va camino de Gaza ha sido asaltada por las tropas israelíes, me vais a permitir que hoy, en el Día de la Educación Social, y como profesión comprometida con los derechos humanos y la paz, me vais a permitir que reivindique el no normalizar el genocidio que el Estado de Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Genocidio que digo que está llevando el Estado de Israel en el marco de la ocupación ilegal de Palestina. Y repito, genocidio, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre, a pesar de que a determinados políticos parece que le gusta mucho la fruta, pero le gusta toda la fruta menos la sandía, ¿vale? Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya que son cerca ya de 70.000 gazatíes asesinados, una gran cantidad de ellos niños y niñas y civiles. Tampoco podemos olvidarnos de la guerra de Ucrania, que como tenemos ahora otra guerra que está más en boga y ocupa más tiempo los telediarios, parece que nos hemos olvidado de la guerra de Ucrania y de otras guerras que azotan el planeta. Desde la educación social siempre hemos abogado por el diálogo como resolución pacífica a los conflictos. La segunda reivindicación, y esto tiene que ver con el hecho de que esté hoy aquí el compañero Javier Paniagua, y lo vais a ver en el momento que leamos el manifiesto, la segunda reivindicación tiene que ver con nuestra tierra, y más concretamente con el medio rural, porque es parte esencial de nuestra identidad y porque es uno de los espacios donde más relevante y necesaria y transformadora resulta la educación social, porque la educación social en estos ámbitos es clave para fortalecer el tejido social, permitir el empoderamiento de las personas y lograr una verdadera dinamización de la vida de nuestros pueblos. Con la lectura del manifiesto, como digo, entenderéis mejor nuestra labor como educadores y educadoras sociales en el medio rural. La tercera reivindicación tiene que ver directamente con nuestra profesión. El Colegio Profesional de la Educación Social ha trabajado durante años, y cuando digo años es porque es en plural, para que se hiciera posible una modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Bienestar Social.
Fruto de este trabajo y de esta propuesta del colegio, la Consejería de Bienestar Social ha propuesto a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la modificación de la RPT, no en los términos en los que a nosotros nos hubiese gustado, porque hay cosas que tenemos que seguir trabajando, pero sí esta reivindicación nos iba a permitir poder entrar en cerca de 200 puestos de especial relevancia, de puestos técnicos, que entendemos que los educadores y las educadoras sociales tenemos que estar. Mirad, cuando veníamos de camino para acá siempre hemos hablado de estas cosas, y cuando veníamos en el coche decíamos cuán equivocados estábamos cuando pensábamos que la educación social no iba a progresar hasta que no fuésemos capaces de tener a políticos y a políticas profesionales de la educación social que pudieran defender nuestra profesión. Nada más lejos de la realidad. Es decir, hemos tenido políticos y educadores sociales, y hasta la fecha, con Rosy sé que no va a pasar, lo tengo claro, pero sí hemos tenido políticos que son educadores sociales, y la profesión no solamente no ha avanzado, sino que ha habido un retroceso. Conclusión: la profesión en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, progresará en el momento en que seamos capaces de ocupar puestos técnicos, esos puestos en los que los políticos os basáis para tomar decisiones. Y la educación social tiene que estar ahí porque trabajamos en equipos multidisciplinares. Entonces, como digo, es cierto que no se han tenido en cuenta todas nuestras reivindicaciones, pero entendemos que es una valentía por parte de la Consejería el haber hecho la propuesta. La cuestión es que la presión ejercida por sindicatos como STAS y CESIF y algún colegio profesional, pues ha hecho que esta modificación, que nos permitía acceder a más de 200 puestos técnicos, haya sido paralizada. Bárbara, hoy aprovechando que estás aquí, te queremos pedir, primero, valentía para defender un posicionamiento justo para la profesión y que no va en contra de ninguna otra. Segundo, firmeza para no ceder ante el lobby de otros colegios que hasta ahora han ocupado en exclusividad puestos técnicos. Y tercero, determinación para llegar hasta el final en los que consideramos avances sin precedentes para la profesión en Castilla-La Mancha. Es hora de progreso, justicia y desarrollo, porque somos una profesión que se concibe desde nuestra propia definición como un derecho de la ciudadanía. Consejera, esta es nuestra justa petición, nuestra justa reivindicación en el Día de la Educación Social. Gracias. Muchas gracias a los tres. Si os parece, iniciamos con el programa. A empezar vamos a presentar a Leticia Ortega López, que es vocal del Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, y se va a encargar de leer el manifiesto que el colegio ha preparado, que tiene por nombre la importancia de la educación social en el medio rural. Démosle un aplauso. Hoy, 2 de octubre, Día Internacional de la Educación Social, nos vamos a permitir reflexionar, reivindicar y visibilizar la labor de todas aquellas personas profesionales de la educación social que trabajamos desde el compromiso y la cercanía por la igualdad de oportunidades y de justicia social. Este año 2025, desde el Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, queremos acercarnos al medio rural y fijar allí nuestra mirada, porque es parte esencial de nuestra identidad castellano-manchega y uno de los espacios donde más relevante, necesaria y transformadora resulta la educación social. Nuestra región es una tierra de pueblos y comarcas,
de paisajes diversos y de tradiciones que conforman nuestra memoria colectiva. El tiempo pasa, las modernidades llegan y el mundo rural se enfrenta a un desafío profundo: despoblación, envejecimiento, falta de servicios, desigualdad de acceso a recursos sociales, educativos, culturales o tecnológicos, y a la soledad no deseada que afecta especialmente a las personas mayores en estos territorios. Todo ello afecta a nuestro desarrollo y a nuestra cohesión como sociedad. Por ello, y para hacerle frente, la educación social se convierte en una acción clave para poder fortalecer el tejido social, permitir el empoderamiento de las personas y organizaciones y lograr la dinamización de la vida en los pueblos. La educación social trabaja con las personas, los grupos y las comunidades. Queremos que puedan desarrollar proyectos de vida en igualdad de oportunidades y de condiciones independientemente de dónde vivan. Por ello, nuestra profesión se esforzará por garantizar los derechos y las oportunidades de la sociedad rural. Tenemos que prevenir la exclusión social, la violencia de género y las desigualdades que se agudizan en territorios con menos recursos. Hemos de acompañar a la infancia y a la adolescencia para que puedan disfrutar de espacios de participación, ocio activo y desarrollo personal en entornos donde la oferta es limitada. Nos esforzamos en apoyar a las personas mayores y dependientes para combatir la soledad no deseada y fomentar los cuidados comunitarios que se puedan desarrollar en red. Trabajamos para lograr una convivencia intercultural donde la diversidad sea una oportunidad para una convivencia libre de odio. Defendemos la igualdad de género en pueblos donde la brecha social y económica afecta especialmente a las mujeres. Promovemos la cultura y la comunidad para el fortalecimiento de la identidad social, de la identidad local y la pertenencia como un pilar esencial para combatir la despoblación. Acercamos la digitalización y la educación permanente para evitar que el mundo rural quede un paso por detrás de las transformaciones globales existentes. La educación social entiende que el medio rural es un espacio lleno de posibilidades y de riqueza humana, por lo que en nuestras reivindicaciones solicitamos mayor inversión pública en servicios, especialmente en los servicios sociales, con especial atención a la figura de la educación social. Políticas integrales contra la despoblación que cuenten con acciones de dinamización y participación comunitaria como ejes estratégicos. Reconocimiento social y profesional de la labor desarrollada por sus profesionales en el medio rural, visibilizando el impacto en la mejora de la calidad de vida. Colaboración interinstitucional entre diferentes administraciones, entidades sociales y la ciudadanía para poder construir un modelo que permita un desarrollo rural sostenible e inclusivo. Acceso a la tecnología y a la conexión digital como un derecho básico que combata la brecha digital que limita las oportunidades de la población. La educación social es un agente de cambio. Nuestra profesión apuesta por un mundo rural que ofrezca oportunidades, sea quien sea, esté donde esté. Que cada persona pueda desarrollarse con dignidad sin obligarse a abandonar la tierra. Nuestro compromiso con el mundo rural castellano-manchego ofrece energía, creatividad, ilusión y resiliencia para la gente. Hoy, 2 de octubre, Día Internacional de la Educación Social, decimos alto y claro a la sociedad, a la clase política, a las administraciones, a las entidades, que es tiempo de mirar a nuestros pueblos con responsabilidad y esperanza. Invertir en educación social es invertir en justicia, en igualdad, en cohesión, en profesionalidad. Crezcamos, soñemos y construyamos en el mundo rural. Sin pueblos vivos no habrá región viva. Sin educación social no habrá desarrollo rural. Muchas gracias. Bueno, pues ahora es el turno de Javier Paniagua. Sabéis que la conferencia de este año corre a cargo de él, que vamos a presentarle. Él es diplomado y graduado en Educación Social por la Universidad de Valladolid. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el tercer sector, la acción social y el desarrollo rural. Inició su carrera profesional a principios de los años 90, trabajando con organizaciones dedicadas a la educación en el tiempo libre, la cooperación internacional
y la participación social. Su trabajo se ha llevado a desarrollar proyectos de participación juvenil en Chile, Argentina, Cuba, Guatemala y Honduras, experiencia que le han permitido enriquecer su enfoque educativo con una visión internacional. Desde 2005 forma parte de la Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de la Tierra de Campos, donde actualmente ejerce como gerente del Grupo de Acción Local Campos y Torozos. Desde este puesto lidera la gestión de fondos europeos orientados a fomentar la innovación y el desarrollo en el medio rural, impulsando iniciativas que mejoran la calidad de vida de las comunidades. Además de su labor profesional, ha desempeñado un papel activo en la representación de su profesión. Fue secretario general del Consejo General de la Educación Social de España desde 2007 hasta 2011 y en 2012 fue nombrado consejero honorario de dicha institución. Entre 2005 y 2017 también ocupó diferentes responsabilidades en el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla y León y su trayectoria es el testimonio del compromiso con la educación social, la acción comunitaria y la defensa del medio rural vivo, innovador y sostenible. La conferencia de hoy lleva por título Conectando educación social y territorio por un medio rural vivo. Este título invita a imaginar un medio rural lleno de vida, oportunidades y comunidad, donde la educación social actúa como puente entre las personas y su territorio. La conferencia propone mostrar cómo a través de la educación social es posible revitalizar comunidades, despertar talentos y fortalecer vínculos que hagan de los territorios rurales lugares dinámicos, inclusivos y más sostenibles. Esto es una llamada a accionar, a colaborar y a transformar el medio rural desde el conocimiento, la participación y la innovación social. Y pues, todo tuyo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, hoy es un día para celebrar, pero también para reivindicar. Y bueno, me parece muy oportuno el tema, ¿no? De que abordemos qué papel jugamos los educadores y las educadoras sociales en el medio rural, ¿no? En ese contexto que cada vez está más de moda, tristemente, sobre todo por su visión negativa, ¿no? Se habla de despoblación, se habla de envejecimiento, se habla de desfeminización, palabras que a veces no coinciden con lo que es la realidad, ¿no? O sea, los medios de comunicación generalmente dan una imagen negativa, ¿no?, de lo que es el contexto rural, ¿no? ¿Cuántos de aquí sois de pueblo? Bueno, es un porcentaje, 30%. Agradecer al Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha la invitación. Paco, Junta de Gobierno, gracias por permitirme volcar el trabajo que vengo desarrollando desde hace 20 años por esa obsesión mía de visibilizar un espacio que ha estado muchas veces ocupado por otras profesiones, ¿no? El medio rural siempre ha estado más vinculado en el tema del desarrollo económico de ese contexto, y profesiones como geógrafos, ingenieros agrícolas han sido en parte los que han definido muchas veces las políticas del medio rural, ¿no? Pero claro, yo vengo aquí a reivindicar esa parte social, ¿no? Lo comunitario, las personas, que a veces la economía no pone el foco en esas personas, ¿no? Entonces, el potencial que tenemos como profesionales creo que habría que escribirlo, habría que contarlo, y vosotros que estáis ahí en toda la pomada de la educación social formándoos, pues bueno, pues que conozcáis, y sobre todo aquellos que estáis trabajando en los pueblos, que muchas veces ese mantra permanece de hijo, hija, vete de aquí porque hay oportunidades, pues eso está tan arraigado en nuestro ADN que a veces no nos hace mirar con otras gafas el contexto y las oportunidades que tenemos alrededor, ¿no? Y verdaderamente hay experiencias muy importantes en el contexto rural que merece poner en valor, ¿no? Bueno, dicho esto, pues, ¿qué os vengo a contar? Pues os vengo a contar, por una parte, antecedentes, ¿no? ¿En qué antecedentes me fijo yo, me anclo yo para mezclar
y para maridar esos dos conceptos, ¿no? Educación social y desarrollo rural. O sea, ¿qué antecedentes hay? Porque antes de la profesión, que estuviera, por así decirlo, hubiese una diplomatura, un grado, pues había muchos educadores sociales y educadoras que estaban trabajando en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, y uno de ellos es el medio rural, ¿no? Después hablar de qué es eso de lo rural, para situarnos. Cuando hablamos de medio rural, ¿de qué estamos hablando? Es importante conocer el concepto. Y después hablar, evidentemente, de la población, ¿no? Y esas necesidades más urgentes que tiene ese medio rural, ¿no? Compartido en muchas comunidades autónomas de nuestro país y en otros países también europeos, ¿no? No somos exclusivos, pero sí que es cierto que en las dos Castillas, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, pues este fenómeno, fenómeno no me gusta hablar de fenómeno porque no es un fenómeno, sino es un proceso demográfico, pues es preocupante, ¿no? Después, hablaros de un decálogo de actuación frente a la despoblación, de gente que lo ha trabajado desde la Universidad Complutense. Hablaros de la metodología líder, que es algo que me pilla de cerca al trabajar en un grupo de acción local, un grupo de desarrollo rural. Y después, mis elucubraciones que trasladé en mi trabajo fin de grado, que os vengo aquí a compartir, de cómo creo yo que se vinculan ambos conceptos, ¿no? La educación social y el medio rural, y sobre eso pues leí, escribí, pensé, es decir, cómo anclamos esos dos conceptos. Y después también contaros algunos proyectos de educación social en el medio rural que he liderado en la organización en la que estoy trabajando, porque pueden servir como referentes, como ayuda, ¿no? Para que sean un poco ese vínculo de esa vinculación de la educación con el desarrollo rural, pues cómo se plasma en la realidad, ¿no? Que eso no se quede en palabras. Y empezamos con un vídeo. Todas las semanas se inaugura algún teleclub en España. Eso era lo normal hace 50 años. Estaba de moda inaugurar teleclubs en los pueblos. El teleclub está llamado a fundir en un solo centro al antiguo casino, al círculo y a la Casa de la Cultura. Era un nuevo espacio público en torno al invento de la época, la televisión. Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub. Es decir, una institución que además revolucionó las costumbres del mundo rural, porque en el teleclub se cantaba, se contaban cuentos o se jugaba a las cartas. Tal fue el éxito que llegó a haber casi 6.000 teleclubs repartidos por toda España. Y si hace unos años atraían a todo el pueblo, hoy la mayoría están cerrados o reconvertidos, como este de San Nicolás del Real Camino, en Palencia. Sus 40 vecinos ya no lo usan como lugar de reunión. No somos personal, ¿cómo lo vamos a usar si somos 4? Antonio, 87 años, nos cuenta que todos trabajaron en la construcción de este teleclub, uno de los primeros de España. Es que entonces no había ni una televisión, la única que había fue la que se puso aquí. Y entonces, claro, como no había en ninguna casa, pues no tenías más. Si querías ver la televisión, pues tenías que venir aquí. Estaba lleno de bancos y vamos, cuando había toros esto se ponía, ¿cómo estaba la plaza? Hoy el teleclub es el Centro Médico de San Nicolás, un lugar todavía cargado de recuerdos de otro tiempo. Rondallas, bailes, canciones folclóricas, la cultura tradicional encontró un aliado en los teleclubs. Y todavía en algunos pueblos, muy pocos, siguen abiertos y funcionando. Sucede en este borde del páramo leonés. En Carvajal de Fuentes, por ejemplo, sus 50 habitantes mantienen el teleclub de toda la vida. Vienen las señoras mayores a jugar sus partidas, que también les gusta. Y en este pueblo, donde no llega la cobertura a los móviles ni casi internet a las casas, la tele comunal se usa mucho. O sea, nosotros tenemos la tele para todo el pueblo, cosa que mola mucho en época como en el Mundial el año pasado, que esto se llenaba de gente y verlo juntos no es lo mismo que verlo en tu casa. Todos juntos han decidido hacer frente a la amenaza de cierre del teleclub, porque el ayuntamiento ha dejado de pagarles las facturas de la luz y ellos han hecho una colecta para salvarlo. Si no hay un teleclub de estos, no existe pueblo. No queremos que muera el pueblo. Queremos que siga para adelante. Que no estamos muertos, los pueblos no somos un sitio para descansar, somos un sitio para vivir. Lo paradójico es que encuentran su empuje, su fuerza, en un establecimiento casi extinguido del mapa, el teleclub, ese que tan buenos momentos nos ha dejado en el archivo.
es lo que... Bueno, empiezo por esto, ¿por qué? Porque bueno, pues los teleclub no fue un invento del régimen franquista, sino que tuvo su origen en Canadá en el año 39 y era un lugar donde servía para ver la televisión de forma colectiva, ¿no? Para que la gente se juntase a ver la televisión, un aparato que en aquella época pues no todo el mundo podía comprar ni tener en su casa porque era una cosa muy cara, ¿no? La ONU, a través de la UNESCO, es la que impulsa este modelo de teleclubs desde la perspectiva de la educación popular. Entonces aquí ya empezamos a tocar cosas que nos afectan, ¿no? O que como profesión, ¿no? La educación popular. Fue en Francia donde se dio forma a la idea de teleclub en el año 50. Y la segunda experiencia, fijaros, fue en Japón en el 56 y posteriormente también se llevó a la India. Y en nuestro país fue en el año 64, en un pueblo de Zamora que se llama Matilla la Seca, donde se crea el primer teleclub, que forma parte de esa red que comentaba en el reportaje nacional de teleclub, que fue creada por el Ministerio de Información y Turismo. Anclo aquí la primera mirada de cómo nuestra profesión está vinculada a lo rural por este dispositivo, por la creación de este espacio comunitario de socialización en base, en aquel momento, a la televisión, ¿no? ¿Por qué? Leyendo un poco de esto, me encontré con una tesis de una persona de la Universidad de Salamanca que hablaba en esa tesis, decía lo siguiente, hablando de los teleclub, que decía: el dinamizador de esta animación cultural, como hemos visto en el reportaje, es el monitor del teleclub. Bueno, ahí ya nos bajan de categoría, ¿no? Como a veces pasa en la actualidad. Pero bueno, lo importante que quiero destacar es que esa persona que estaba en el teleclub desarrollaba tareas de educador social o de educadora social. ¿Por qué? Porque era promotor, guía, organizador, cuyo perfil humano debe estar dotado de horizontes culturales abiertos, conocimientos prácticos y dominio de las técnicas de animación cultural, con metodologías adecuadas basadas en su capacidad de relación y expresión, y conocedor de todo tipo de técnicas de dinámica de grupos para promover actividades tanto educativas como culturales, recreativas, de desarrollo comunitario. Me anclo aquí porque esa tesis, leer esa tesis, digo, hombre, pues efectivamente, o sea, si nos vamos a los orígenes de la educación social, cuando todavía no se nombraba, pues estamos hablando de hace un porrón de años, ¿no? Esto es un artículo que se publicó en una revista Aula, que habla de la labor educativa de la Red Nacional de Teleclubs en la provincia de Salamanca, y está extraída de una tesis que tenéis ahí que se llama el tardofranquismo y la educación popular, la aportación socioeducativa de la Red Nacional de Teleclubs desde el año 64 al año 74, por si queréis investigar un poco más, porque yo no voy a interiorizar más en este asunto, sino lo que me interesa es que entendáis que, bueno, pues que ya con los teleclubs, porque no me voy a ir a la institución libre de enseñanza, que sería mucho más lejos, porque ahí también se hizo una labor educativa importante en los pueblos, como educadores o los maestros, profesores, formadores que iban por los pueblos a educar. Me quedo en esta parte ya del siglo XX, ¿vale? Una de las primeras partes que publiqué, o bueno, que investigué en el trabajo fin de grado, es ver qué instituciones y programas de educación social, de educación no formal, existían en el medio rural, ¿no? Sobre todo para situarnos, ¿no? Porque había experiencias interesantes que podían recoger el papel, o seguramente personas hicieron ese papel de educación social. He incorporado esta última, del 64, de la Red Nacional de Teleclub, que fue impulsada por la dictadura franquista. Después, en el año 67, se crea centros de promoción rural y escuelas familiares agrarias, que estuvo impulsado por el Opus Dei. Después, ya en el año 78, ya en democracia, pues se impulsó el importante movimiento campesino, que eran las escuelas campesinas, donde se formaban a los campesinos en temas de agricultura, en temas de ganadería, y fue pues un movimiento social impulsado por el propio campesinado. Después, en el año 86 al 90, el Ministerio de Cultura implanta un programa que se llama Cultura al Campo, con el objetivo de promocionar la cultura y dinamizar todo lo que son las zonas rurales. También es relevante en el año 89 el programa de desarrollo comunitario que llevó a cabo Cáritas en gran parte del medio rural de nuestro país. Y después, en el año 91,
que es lo que me toca más de cerca, pues todo lo que es el impulso por parte de la Comisión Europea de los grupos de acción local y desarrollo rural, ¿no? Esas instituciones, esos programas, ese tipo de cosas que ya estaban puestas en el siglo XX, pues desde mi punto de vista son organizaciones, programas que lo que tratan es de promover la acción socioeducativa y la participación social como medio y proceso de desarrollo y transformación de la realidad rural. Sobre todo por seguir incidiendo en tomar esas referencias, esos antecedentes que antes decía. Y ahora vamos a hablar qué es eso de lo rural, porque se nos llena la boca hablando de lo rural, pero ¿qué es eso de lo rural? Por una parte, la OCDE lo define como comunidad rural, como un ámbito territorial en el que se cuentan con menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. En la zona en la que yo trabajo, pues estamos hablando de casi 8 personas por kilómetro cuadrado, una densidad de población. Y aquí, en zonas de la Sierra de Cuenca, pues sí, del lienzo, vamos, que estamos hablando de zonas muy despobladas con muy baja población. Pero la OCDE dice que para que algo sea rural tiene que haber menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Después García Margui Rodríguez y Yagüe, que son dos ingenieros agrónomos que han trabajado mucho sobre el tema de desarrollo rural, ellos dicen que, sin embargo, la noción de rural no es únicamente una delimitación geográfica, ¿no?, sino que se utiliza universalmente para referirse a ciertas partes del territorio que tienen poblaciones de baja densidad, como decía la OCDE, y también tienen determinadas características socioeconómicas, ¿vale? Ahí está el apunte que os decía antes de esa visión economista del desarrollo rural. Y por otra parte, la Comisión Europea lo define como un espacio rural. Es un tejido económico y social que comprende un conjunto de personas, territorio, culturas, actividades diversas, agricultura, silvicultura, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercios, servicios, sirviendo además de amortiguador y de espacio regenerador indispensable para el equilibrio ecológico. Y mete ahí la puntilla de es además un lugar de ocio y reposo, ¿vale? Que si os fijáis, cuando la chica esta del teleclub decía que los pueblos no son un lugar para descansar, sino que es un lugar para vivir. Pero aquí la Comisión Europea ya se le ve la patita y dice que es un lugar de ocio y reposo, que también. Vamos a entrar en el campo de la despoblación y las necesidades que son más urgentes del medio rural y en las cuales muchas veces nos vamos a ver nosotros reflejados como profesionales de la educación social. Y quiero empezar por una frase de Julio Llamazares, un escritor leonés, que me parece una genialidad, ¿no? Porque dice que la pérdida de población de las zonas rurales es un pequeño gran genocidio cultural. ¿Y por qué? Porque se pierde el orgullo, se pierde la ilusión, se pierde la dignidad, el paisaje y se borra la memoria. Y creo que aquí esta frase conecta directamente con nuestras competencias profesionales y el potencial que tenemos como profesión para poder ser una barrera que ayude a que esas zonas rurales no pierdan el orgullo, ni pierdan la ilusión, ni la dignidad, ni el paisaje, ni la memoria, ¿no? Porque es muy importante la memoria, ¿no?, para esta sociedad en la que vivimos. Después, me gustaba mucho esta frase de Belén, que es ecofeminista y es una pequeña productora agroecológica de un pueblecito de Valladolid que se llama Piñel de Abajo y que además ella fue presidenta de CERES, que es una confederación de mujeres del medio rural. Y ella dice que el campo tiene la llave frente a los retos planetarios. Y evidentemente no se equivoca ella como pequeña agricultora. O por ejemplo Fernando Molinero, ¿no?, que es un referente geógrafo y catedrático de la Universidad de Valladolid, que estoy totalmente de acuerdo con él. Dice, el término España vaciada, que se ha puesto en muchos titulares, y en los últimos 8 o 10 años siempre se habla de esa España vaciada, a mí no me gusta nada. Fernando, que es un referente en temas de despoblación, dice que es un concepto incorrecto, improcedente y hasta ridículo. Porque España no existe la España vaciada.
En esa España hay gente viviendo, vamos, y trabajando y batiéndose el cobre todos los días, pero no está vaciada, porque esa connotación de vaciado, pues como dice Fernando, es incorrecta, improcedente y además hasta ridícula. Después también recojo una frase de Francesc Boya, que es el secretario general del Reto Demográfico del MITECO, que dice, y aquí os toca a vosotros más de lleno, ¿no? Porque aunque sois una generación presente, pero también sois futura, ¿no? Que el espacio rural puede ser un espacio de oportunidad y debe atraer al talento joven. El talento, no, como veremos después, no se tiene que marchar del medio rural, porque uno puede estudiar en Cuenca, pero después marcharse a su pueblo a montar, a trabajar, lo que sea, ¿no? Porque ese talento se va, ¿no? Y se pierde la memoria además también. Y después Yayo Herrero, una compañera antropóloga que también es ingeniería técnica y que además es diplomada en educación social, dice que vivir en las ciudades será cada vez más difícil. Y lo estamos viendo, ¿no? Que es cada vez más difícil, más insostenible. Y si ya hablamos del tema de la vivienda, pues no te quiero contar. Empleos precarios en contextos donde, bueno, pues es difícil vivir, ¿no? Y efectivamente no se equivoca cuando las ciudades son espacios cada vez más insostenibles, ¿no? Incluso económicamente. Parece graciosa la viñeta, ¿no? No la despoblación. Y hay dos paisanos ahí sujetando la pancarta, ¿no? Defendiendo algo, reivindicando algo que a veces están solos, ¿no? en esa lucha, en ese acompañamiento. Hubo un hito en nuestro país en el año 2019, justamente un año antes de la pandemia, que una gran movilización ciudadana, bajo el eslogan de Revuelta de la España vaciada, que tuvo mucho impacto, ¿no? Y movilizada mucho por este partido de Teruel Existe, principalmente, al que se sumaron muchas plataformas, pues casi 100.000 personas se juntaron en Madrid a decir que el mundo rural está aquí, el medio rural está aquí, vivo. Y eso ha determinado las políticas, ¿no? La agenda política, a partir de ese año. O sea, es un hito histórico que tenéis que tener como referencia, porque llevar 100.000 personas a Madrid a reivindicar el medio rural no era fácil. Y a partir de ese momento, muchas comunidades autónomas y muchos políticos y políticas se pusieron las pilas para empezar a diseñar políticas y para mirar hacia el medio rural desde otras narrativas, ¿no? ¿Qué tal voy? ¿Bien? ¿Muy denso o no? Decirme algo, hombre, un poco de feedback, joder. Bien, vale. A lo mejor estoy aquí dándose una chapa y decís, bueno, este tío, vaya palita nos está metiendo. Bueno, pues esto es un hito importante que creo que tenéis que conocer, ¿vale? Y ahora voy a hacer un poco de publi, ¿vale? El domingo, en Madrid, hay algo similar, que se llama Salvemos el Mundo Rural Agredido, una manifestación que empieza en Carlos V hasta Cibeles, a las 11 de la mañana, y es una movilización que está convocada por más de 400 movimientos ciudadanos, diferentes plataformas de ganadería, de energías renovables, plataformas antiminas, de sanidad pública, de biogás, de comunicaciones. También está la Revuelta de la España vaciada, que sabéis que después se convirtió en un partido político, pero todavía sigue siendo movimiento ciudadano. Abrazo al Agua y Federación de Asociaciones Vecinales. O sea que el domingo, si estáis en Madrid, os queréis acercaros, sabéis que tenéis ahí una cita para reivindicar ese eslogan que dice Sabemos el mundo rural agredido, ¿no? Como lo tenía reciente, pues os quería meter esta cuña, pues por dar un poco algo informativo de publicidad. Entre algo serio, pues meter una publi que así es un poco más animado. Así que lo sepáis. Aquellos que estéis en Madrid, que lo tenéis cerca, pues el domingo tenéis una cita en la capital de España. Bueno, os voy a enseñar algunos mapas para que veamos, porque a veces con las fotografías, las imágenes dicen muchas palabras, ¿no? Fijaros toda la mancha verde, que son municipios y localidades que ganan población, todas aquellas que pierden y aquellas que se mantienen. Así que, bueno, pues vemos ahí casi toda la parte norte para Madrid, pues hay gran
población, grandes municipios que pierden población, ¿no? Toda la zona del oeste, Extremadura, Salamanca, Zamora, Galicia, Asturias y parte también de Andalucía, ¿no? También se pierde población. En cambio, pues bueno, gana, como os fijáis, pues Madrid, o sea, Madrid simplemente está casi verde, todo lo que es la costa desde Barcelona hasta Almería. Bueno, esta es la fotografía que tenemos, ¿no? Ahí tenemos otra, que es una evaluación, he encontrado una más actual, de aquellas zonas urbanas que ganan y pierden población, ¿vale? Fijaros que aquellas que más ganan serían Barcelona, Madrid, Zaragoza, País Vasco, Pamplona. En cambio, fijaros, Castilla y León, todas pierden población, incluso la más grande, que es Valladolid. Y en el caso concretamente de Castilla-La Mancha, pues vemos, fijaros, toda la zona de Cuenca, ¿no? Cómo está, con esas manchas rojas. Ciudad Real, pues tiene ahí dos localidades que una será la capital y la otra pues no sé exactamente cuál será, no te sabría identificar cuál es. Sí. Sí. Justamente, por ejemplo, en el caso de Madrid, la parte sur, que ya es Castilla-La Mancha, se ve que está verde y al este también. Pero esos al final son ciudades dormitorio. Sí. Al igual que toda la costa mediterránea, ¿no? Desde Cataluña hasta Andalucía, se ve como población, pero realmente qué porcentaje, qué índice de esa población se mantiene ahí, mantiene ese medio rural vivo. Ah, bueno, sí, quiero. Sí. Son solo, en el caso del Mediterráneo, pues para la gente de fuera, y en el caso pues, de aquí, que estamos viendo provincias de Castilla-La Mancha que se quedan como ciudad dormitorio para la gente que tiene que ir a trabajar a Madrid. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos. No te sabía decir el porcentaje por lo que desconozco, pero sí que es cierto que a lo mejor toda la costa pues son comunidades o municipios más dinámicos económicamente, ¿no? Donde hay trabajo, porque al final la gente ¿dónde va? Donde hay trabajo, así de claro. Después tenemos aquí otra que habla de los municipios que pierden población en el siglo XX y fijaros, La Mancha es reveladora, ¿no? Todos los municipios que han perdido población entre el año 2001 y 2018. O sea, las dos Castillas, Extremadura, Andalucía. Entendemos que lo blanco son los lugares donde hay más dinamismo económico y evidentemente donde la gente se va a trabajar, ¿no? O donde se fue a trabajar en aquella década. Aquí la densidad de población, que estaríamos hablando de inferior al 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ahí, pues bueno, Guadalajara y Cuenca lo petan de verde, ¿no? Está ahí a tope. Igual que la zona de Castilla y León, bueno, pues la zona del norte de Pirineos, Navarra, pues son zonas poco habitadas, ¿no? Aquí hablamos del porcentaje de población mayor, ¿no? De 65 años. O sea, el envejecimiento es una gráfica del año 2019. O sea, que si esto ahora lo actualizamos a 2025, pues nos encontraríamos con que esos azules oscuros están todavía más oscuros. Pero generalmente la población mayor está más envejecida en la península de Madrid para arriba, ¿no? Donde está la población y donde realmente hay todas las administraciones públicas tienen un reto importante de cómo abordar la asistencia de las personas mayores, ¿no? Y más en el medio rural donde los servicios cada vez son menos, ¿no? Aquí, por el contrario, pues estaríamos hablando del porcentaje de población joven, ¿no? De 15 a 29 años, donde hay más población joven, ¿no? O sea, antes el norte estaba envejecido, pues el sur es más joven, ¿no? Y aquí estaríamos hablando del porcentaje de españoles que viven fuera de su provincia de nacimiento. Y no sé, es casualidad que Cuenca es la que más porcentaje de población tiene viviendo fuera de su provincia. O sea, un 51,32. Creo que es la que más tiene, seguida por Soria, seguida por Ávila, pero fijaros
y eso supone evidentemente un reto, ¿no?, para cualquier administración pública, el que la mitad de su población casi esté fuera viviendo de su territorio y que se ha tenido que ir a buscar las castañas a otro lugar. Y aquí me parece este mapa era muy significativo porque el círculo dice área afectada por la macrocefalia de Madrid. O sea, fijaros el poder que ejerce Madrid sobre comunidades autónomas como Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. De gente que su oportunidad laboral se centra estando en Madrid. O sea, las dos Castillas y Extremadura y un poquito Andalucía, pero ejercen un papel determinante, ¿no?, para que esas zonas la gente se tenga que marchar. Hay que hacer políticas, entiendo yo, de desarrollo que no concentren los recursos en una zona concretamente. Hay que hacer unas políticas de mancha de aceite. O sea, no se puede concentrar todas las empresas en Madrid ni todos los recursos. Hay cosas que se pueden deslocalizar, evidentemente. Pero eso se hace también con políticas públicas, ¿eh? Vi esta viñeta en el contexto y me pareció reveladora, ¿no?, de lo que estamos hablando de la despoblación. Porque, bueno, pues creo que es muy gráfica, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, el abandono al que ha estado sometido el medio rural durante décadas, o sea, que esto no viene de antaño. Yo no soy de pueblo, estoy hablando de los pueblos, pero yo no soy de pueblo. Mis padres se fueron del pueblo porque sus padres decidieron que el pueblo no era un lugar para vivir y que había que irse del pueblo para prosperar. Y así, tanto mis abuelos maternos como paternos decidieron sacar a sus hijos del pueblo y llevarlos a una ciudad. Yo llevo 20 años trabajando en una asociación ubicada en el medio rural, trabajando con población rural. Empecé a trabajar allí para 6 meses y llevo 20 años trabajando allí. Y todos los días de mi vida me pregunto por qué el futuro es tan caprichoso que me coloca a trabajar en el lugar de donde mis abuelos se marcharon para hacer yo todo lo contrario. Y es una pregunta recurrente que me hago todos los días cuando voy a trabajar. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando? ¿Por qué me ha tocado a mí colocarme en esta situación, ¿no?, en la que mis abuelos y mis abuelas no veían futuro para sus hijos? En cambio, yo sí veo oportunidades. Y creéroslo, o sea, todos los días cuando voy a trabajar, esa pregunta recurrente me aparece todos los días cuando voy en el coche a trabajar. ¿Por qué la vida ha sido tan caprichosa de colocarme ahí? Y el que yo esté dando hoy la conferencia aquí en Cuenca da respuesta en parte a esa pregunta recurrente. Porque llevo la educación social y el desarrollo rural como bandera. Porque creo que tiene un potencial que lo tenemos que mirar bien, ¿no? Pero también tenemos que estar acompañados por las administraciones. El que el colegio haya decidido tocar esta temática hoy en Cuenca me parece que es fundamental, poner el foco en este asunto. Hay ámbitos, espacios en los que ya tenemos una tradición profesional, trabajar con infancia y adolescencia, trabajar en servicios sociales, bueno, pero esto creo que nos abre un abanico de muchas oportunidades. De hecho, se va hoy a
a premiar un trabajo de fin de grado que habla de la mujer rural, ¿no? Hablando del caso de Galicia. Bueno, pues que haya más trabajos de fin de grado poniendo el foco en el rural, creo que es importante también para visibilizarnos como profesión. Bueno, y haciendo esta pequeña cuña, hablaba de eso, del abandono que ha estado sometido al medio rural durante décadas, ¿no? Y eso ha configurado una realidad territorial que se caracteriza por lo que ya sabemos. Y además lo habéis dicho en el manifiesto, ¿no? Despoblación, envejecimiento. Me gusta más hablar de desfeminización que de masculinización, porque los hombres han sido mayoritariamente los que se han quedado, pero las que se han tenido que marchar han sido las mujeres, ¿no? Por eso me gusta más utilizar la desfeminización. Y eso ha ido acompañado de una serie del desmantelamiento progresivo de los servicios públicos, ¿no? Y una política agraria común que evidentemente es determinante porque ha mirado más por los intereses de la economía capitalista que por las personas que habitan los pueblos, así de claro. Y después, por otra parte, la inacción política ha dado como resultados unos territorios rurales asimétricos, ¿no? Donde las desigualdades se han ido acentuando con el paso del tiempo. Si nos paramos a identificar qué necesidades urgentes tiene el medio rural, que muchas seguramente los conozcáis, y sobre todo aquellos que estáis más vinculados a los pueblos, las sabéis de memoria y seguramente saldría alguna más, pero para mí hay necesidades urgentes como son el frenar la despoblación y el envejecimiento, o sea, hay que incentivar. ¿Cómo hacemos eso? Incentivando la llegada de jóvenes familias y promover el relevo generacional. Yo me encuentro con un montón de empresas que tienen verdaderas dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras para continuar sus negocios. El otro día hablaba con una empresa del pueblo que tiene una empresa de construcción referente en la zona y me dice, Javier, dice, mi empresa tiene ya la fecha de finalización. Sé cuándo la tengo que cerrar, teniendo negocio que no os podéis imaginar, ¿eh? Dice, en el momento que se me vayan los oficiales, que se me jubilen, en ese momento voy a tener que cerrar mi empresa, porque no voy a encontrar a la gente para poder trabajar. Por eso es importante el relevo generacional y todas las administraciones públicas están metiendo el relevo generacional, sobre todo en la agricultura y la ganadería, porque es importante, pero no solo en la agricultura y la ganadería. Hay negocios, la carnicería, la panadería, la pescadería, que se cierran y no la coge nadie, y un servicio menos que hay en el pueblo. Después es importante garantizar los servicios básicos de calidad, ¿no? Los centros de salud, las escuelas, las farmacias, los comercios, porque si no hay servicios, pues evidentemente la gente pues se va, porque lo más básico no lo tiene. Hay que generar empleo, pero también diversificar la economía. O sea, no todo pivota sobre la agricultura y la ganadería, que son importantes, ¿no?, para el medio rural. Pero también hay que apoyar el emprendimiento, el turismo sostenible, la agroalimentación, la economía circular. Hay que mejorar la infraestructura y la conectividad digital, como decíais en el manifiesto, ¿no? Las carreteras, ¿cómo están las carreteras de algunos pueblos? ¿Cómo es el transporte público? Yo tengo que coger un autobús y venirme a Cuenca. A lo mejor me paso el autobús una vez a la semana o 2 veces a la semana con horarios muy restringidos. O incluso la cobertura de Internet, como es en ocasiones. A veces ni existe, ¿no? Y un tema que es bastante dramático, no solamente en el rural, sino también en el urbano, pero también en el rural, ¿no? El tema de facilitar el acceso a la vivienda asequible y rehabilitación, que es un cuello de botella. En muchos pueblos pues no hay, el parque de viviendas es muy escaso, muchas de las casas que se venden están casi en ruina y se piden verdaderos dinerales para poderlas alquilar o vender. Por eso es importante que desde las administraciones públicas haya programas específicos de ayudas para rehabilitar casas vacías y promover el alquiler asequible, ¿no? Y que haya después entidades que puedan avalar, porque muchas veces también está el miedo de decir, en los últimos años hay mucha población migrante que está yendo a los pueblos a vivir y a trabajar, ¿no?, para ocupar puestos de trabajo que los autóctonos no quieren, ¿no?, pero no saben dónde, no tienen espacio para vivir, ¿no? Pero y este magrebí que viene con aquí su familia, le voy a alquilar la casa, me la va a pagar. O sea, hay una falta de seguridad por parte de los propietarios importante, ¿no?, a la hora de alquilar su propiedad. Por eso, de alguna manera hay que crear sistemas para avalar y dar seguridad a ese propietario.
esto es bastante dramático, no sé si lo estáis viviendo aquí en Castilla-La Mancha, que seguro que sí en algunas zonas, ¿no? Seguimos siendo un territorio de sacrificio, y cuando digo ese territorio de sacrificio, de esos proyectos de macrorenovables, de macrogranjas, o sea, seguimos siendo ese espacio donde se explotan los recursos para marcharse a las ciudades y sostener la vida en las ciudades, ¿no? En mi territorio, por ejemplo, en Campos y Torozos, que es donde yo trabajo, una zona muy singular de la provincia de Valladolid, que tiene unos montes con una biodiversidad alucinante, pues en los últimos 5 años se han llenado de molinos y placas, que esa energía no se queda ahí. Se va a Madrid, se va a Barcelona, pero no se queda ahí. Y tampoco las compensaciones para las comunidades que sostienen eso, porque al fin y al cabo te están destrozando todo lo que es el paisaje, ¿no? Tema importante este, ¿no? El promover la gestión sostenible del territorio, lo hemos visto este año, ¿no? Con los incendios. El uso del agua, la gestión del agua, o incluso la conservación de la biodiversidad. Se ha puesto de manifiesto los incendios, el abandono al que ha estado sometido el medio rural durante décadas. Y la frase esa que muchas veces se dice que el monte se limpia en invierno, pues es verdad. Si tú no mantienes los montes, generas empleo, además, y los tienes limpios, pues no pasa esto, porque este año ha sido verdadera gasolina, ¿no? Todo lo que había, pero porque no se ha cuidado, no se ha hecho una buena gestión forestal de esos recursos. Esto es un tema importante en el que nosotros creo que podemos hacer una gran labor, ¿no? La acogida de personas migrantes permite revitalizar los pueblos, porque hay gente, y si hay gente, pues hay servicios para poder dar cobertura a esas personas, y además frena la despoblación, ¿no? Porque los censos del padrón pues incrementa de población, y eso pues obliga a tener más servicios, ¿no? Pero es importante, o por lo menos yo lo vivo en mi territorio, que es importante trabajar conjuntamente con la comunidad local, ¿no? Para evitar conflictos y favorecer la convivencia intercultural y cultural, porque a veces los pueblos, pues si tú no eres del pueblo, aunque te vayas a vivir ahí, va a ser foráneo y es toda la vida. Entonces hay que trabajar con la población local, y yo creo que ahí los educadores y las educadoras podemos hacer un buen papel, ¿no? De hacer esos proyectos de cooperación, de convivencia intercultural, de juntar a las culturas para que se conozcan, para que trabajen conjuntamente por la comunidad, para quitar estereotipos, etcétera. Reducir el racismo. Un tema importante también es reducir la burocracia, ¿no? y simplificar los trámites. En algunos casos para acceder a algunas ayudas de la paz o de las ciudades líder, pues es a veces interminable, ¿no? Todo lo que se pide para pedir una ayuda, todo el papeleo que se pide, que a veces es horroroso para ese promotor que quiere acceder a esa ayuda o crear un simple negocio. Y después algo que hemos contado antes, de impulsar la formación y la digitalización, ¿no? El capacitar a los agricultores y ganaderos, personas emprendedoras y mayores en el mantenimiento de las TIC. Un tema que también nos toca de lleno, que es atender la salud mental y el bienestar social, ¿no? La creación de programas de soledad no deseada y recursos educativos dirigidos a la infancia y la juventud, el trabajar el tema de la participación y cohesión social, y un tema que me parece importante, que con esto luchamos todos los días con la administración, que es ese lastre del paradigma neoliberal, ¿no? Desde mi punto de vista es urgente que los servicios para la población no dependan solo de si son rentables, porque a veces dices, bueno, es que aquí hay tantos habitantes y es que no es rentable este servicio, que esté abierto no es rentable. Bueno, es que a veces políticas para lo rural no son rentables, porque es que siempre van a estar en desigualdad, siempre va a haber poca gente. Pero ¿qué pasa? Que esa gente son de segunda división, no paga sus impuestos, no tienen posibilidades de acceder a los recursos. ¿Cómo se gestiona eso público, no? Por eso ese paradigma neoliberal a veces, es que hay veces que cosas que no son rentables, pero hay políticas que no son rentables, pero hay que dar esos servicios a la ciudadanía. Por eso, hasta que el criterio para la dotación de un servicio siga siendo el número de habitantes, pues el medio rural nunca va a superar esa brecha, porque siempre sale perdiendo, siempre, así de claro. Entonces, esto hay que darle una pensada de cómo se hace eso. Se hacen servicios mancomunados en las cabeceras de comarca, pero que la gente tenga acceso a través del transporte, buenos horarios. Bueno, ahí creo que hay un reto importante de cómo abordar ese lastre neoliberal.
Y después también algo que detectamos mucha gente es el desarraigo de la población respecto a su territorio, ¿no? Que conlleva, pues eso, algo muy importante, la pérdida de saberes y tradiciones, mientras la vida urbana se idealiza como un espacio de mayores posibilidades de ocio y cultura y socialización. Pues ahí la vida urbana como es mucho más atractiva, ¿no? Es más atrayente para nuevas generaciones que la jota de mi pueblo, ¿no? El decir, bueno, pues tengo donde poder consumir cultura, etcétera, porque el pueblo eso a mí no me lo da, ¿no? Pero eso lleva una pérdida, evidentemente, de saberes y tradiciones que son importantes también, incluso en algunos casos pueden ser nichos de negocio, ¿no? Esta es una viñeta que salía publicada en un periódico de, creo que era el Norte de Castilla, que ponía informe completo sobre la realidad y expectativas de la juventud de Castilla y León, a partir de datos del PISA, de INE, de FUCAS, de Hispalic, de la Asociación BBVA y de otros, ¿no? O sea, el informe que hablan sobre lo rural. Y le dice el padre al hijo, estudia y vete. O sea, en eso se resume, ¿no? De qué van los informes a veces, porque al fin y al cabo la cultura, que es lo que decía al principio, o sea, está tan interiorizado el que no veo oportunidades en mi contexto para poderme quedar, que al final me tengo que marchar, ¿no? Y eso pues se hereda de generación en generación, vamos, o sea, está en el propio ADN de todos los chavales. Rápidamente contaros un decálogo de actuaciones para frenar la despoblación, que fue un trabajo que hizo un grupo de investigación de la Complutense, que me pareció interesante. Habla de 10 acciones concretas para abordar la despoblación. Una sería un pacto de Estado por la despoblación, que no existe en nuestro país. Sí que existe una estrategia a nivel nacional, que se va a aprobar en breve, se va a poner en marcha en breve. Después las políticas bottom-up, ¿no? Esas políticas ascendentes, que la población participe de esas políticas, ¿no? Esté implicada en las políticas, que no sean políticas de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Y ahí, como os contaré ahora a continuación, el método líder pone el foco en esas políticas bottom-up. Después el respaldo importante de la administración para el desarrollo de buenas iniciativas locales y públicas, pues es básico, ¿no? La administración tiene que estar ahí. La fiscalidad diferenciada, pues hay negocios que como se hacen desde una mirada, unas legislaciones, unas normativas, desde una mirada urbana, a veces pues lo rural siempre sale perjudicado, porque no es lo mismo que yo quiera montar un matadero de pollos en cualquier pueblo de Cuenca, en un pueblo de pequeños habitantes, y si me exija una normativa como si fuera Campo Frío. O sea, hay que dimensionar las normativas, y en ese caso a nivel europeo está el Rural Proofing, que lo que hace es que las leyes, antes de ser aprobadas, se les da una perspectiva rural para ver cómo afectan de forma negativa esa aplicación de esa ley en lo rural. Es importante que conozcáis que existe esto, que hay países que lo están ya poniendo en marcha, en nuestro país lentamente, pero esa fiscalidad diferenciada, o por ejemplo, no es lo mismo abrir un negocio en la Gran Vía que en la calle mayor de Ampudia. No puede exigir los mismos impuestos. O sea, hay que hacer ahí algo para diferenciar esa realidad, ¿no?, de la despoblación. Después la desburocratización en muchas ocasiones, que a veces pues es complicado, ¿no? La maquinaria de la administración es compleja a veces, y eso al ciudadano y la ciudadana la deja marginada, porque a veces no conoce, no maneja las tecnologías, y eso a veces se crea una brecha importante. La conexión y conectividad que hemos hablado, o sea, es importante también dentro de esas políticas que haya conexión y conectividad, porque hay muchos trabajos que pueden ser totalmente deslocalizados. Cada territorio es singular y tiene sus propias peculiaridades. Hacer políticas para todos, un café para todos, pues eso no funciona. O sea, y cada comarca cada pueblo tiene su singularidad, ¿no?, su forma de funcionar. Programas de dinamización económica que sean realistas y sólidas, que haya voluntad y profesionalidad, y por último el territorio, ¿no? Eso serían como 10 elementos, bueno, pero pues, si queréis un poco investigar, eso lo encontráis en internet sin problema.
Y hablando de Castilla-La Mancha, pues me parece importante, que aunque ya lo ha dicho antes la consejera, aquí tenéis una estrategia, ¿no?, frente a la despoblación que aprobó la Junta para los años 21 y 31, que estará en ejecución. Y después, a nivel de legislaciones, fijaros que en el año 19, que es lo que os comentaba, hubo esa revuelta en Madrid con 100.000 personas, y Galicia en el año 21, 2 años después de acabar la pandemia, ya tiene su propia ley de impulso demográfico. Y en segundo lugar está vuestra comunidad autónoma. En el año 21 también se aprueba pues una ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación, ¿no? Después seguiría Extremadura, Aragón, Valencia, Asturias, y ahora mismo en Cantabria hay un anteproyecto de ley, ¿no? Bueno, pues son herramientas que de alguna manera ponen encima de la mesa que las administraciones públicas han visto o han hecho una mirada al medio rural, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen unos desafíos que tienen que atender, y bueno, pues si en nuestra comunidad autónoma tenemos una estrategia que va a abordar la despoblación, y además tenemos una legislación, una ley autonómica que regula todo eso, pues perfecto, ¿no? Perfecto. Ahora hay que evidentemente dotarlo de pasta, como todas las cosas, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo. Yo puedo hacer una estrategia maravillosa, pero si después no doto presupuestariamente de dinero, pues queda ahí en un cajón. Y después las legislaciones, pues también, o sea, las tengo que aplicar y las tengo que desarrollar. Pero bueno, que ya haya comunidades autónomas en nuestro país que ya tengan leyes que aborden este problema de forma específica es importante. Fijaros mi comunidad autónoma, Castilla y León, que uno de los problemas graves es la despoblación, pero no tenemos ley. ¿Qué significa eso? Que no se mira al medio rural, que no interesa, no es prioritario. ¿Qué pasa? Bueno, ahí dejo la pregunta. Otra viñeta importante, ¿no? Jornada contra la despoblación, y hay un paisano, hay 2 paisanos y una paisana escuchando, ¿no? Lo que dice un grupo de expertos en la materia, hablando de la despoblación, dirigido a un... Es muy relevante esta diapositiva cuando se habla de despoblación, ¿no? Yo os voy a hablar de la metodología LEADER. ¿Alguien conoce el método LEADER? ¿Nadie? Pues oye, pues mira qué bien, porque vais a aprender algo que no sabíais. Bueno, el método LEADER nace en Europa, impulsado por la Comisión Europea a principios de la década de los 90, ¿vale? Y la Comisión Europea tenía una cuestión que era que tenía que frenar esas políticas que iban dirigidas al medio rural, que eran tradicionales y descendentes, para resolver el problema que tenía el medio rural, ya que se veía venir. Bueno, ya el medio rural en nuestro país empezó a despoblarse en la década de los 50 y 60, pero bueno, también es un fenómeno que se da en otras comunidades, en otros territorios europeos, ¿no? Entonces, la Unión Europea decide crear el método LEADER, que LEADER es un acrónimo en francés que, si lo traducimos, sería Relaciones entre actividades de desarrollo de la economía rural, ¿vale? ¿Cuál es la idea del enfoque LEADER? Pues movilizar la energía y los recursos de las personas, fijaros que es importante, y las organizaciones rurales para convertir a ambos en actores de desarrollo. Que no sea la administración la que diseñe las políticas y las ejecute, sino que los propios territorios sean autónomos desde un enfoque participativo y ascendente, capaz de organizarse, y que esos territorios, dándoles formación y capacitación, puedan contribuir al desarrollo futuro de sus territorios. O sea, fijaros qué innovador. Es la única experiencia en toda Europa de gobernanza de esta tipología que sigue todavía funcionando. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo se aplica en la práctica? Pues aplica el desarrollo. La metodología es una metodología de desarrollo rural que, como os comentaba, se inició en el año 91 para hacer partícipes a los actores locales de diseño de la puesta en marcha de estrategias y en la toma de decisiones y asignaciones de recursos para las zonas rurales. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de los grupos de acción local o de los grupos de desarrollo rural también. En España, fijaros, hay más de 2.000
casi 3.000 grupos de acción local que están divididos por comarcas, ubicados por comarcas, y que abarcan el 62% de la población europea. O sea, unos 170 millones de personas, los grupos de acción local dan cobertura a esas poblaciones. Y ahora mismo, en el contexto en el que estamos, de desarrollo rural, el LEADER está aplicándose dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, del PEPAC 23-27, y que está cofinanciado por la Unión Europea, ¿vale? Es un programa que está cofinanciado por la Unión Europea en un 50 y pico %, pero también las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura también ponen pasta en esto, ¿vale? En el marco anterior, 14-20, la Unión Europea ponía el 80%, que era importante. En este marco ha reducido a un 53%, creo que es. Por lo tanto, las comunidades autónomas y el MAPA tienen que cofinanciar, tienen que poner más pasta. Y ahora el nuevo marco financiero plurianual para el post-27 pues se plantea como bastante nublado para los grupos de acción local, porque la propuesta de la Comisión es cepillarse los dos pilares que tiene ahora mismo la PAC. Uno de ellos es el desarrollo rural, que es donde estamos los grupos de acción local, y a ver qué pasa. O sea, el futuro está complicado. Ya veis, en el periodo 14-20 la Unión Europea ponía el 80%, ahora mismo están poniendo el 50 y tantos %, y para el próximo periodo pues está todo nublado. Así que no sabemos qué va a pasar, porque a lo mejor la Comisión está diciendo que sean los Estados miembros los que, si quieren sostener el desarrollo rural, que lo hagan los Estados miembros. Pero es importante el aporte de la Comisión Europea. ¿Ese dinero dónde va a ir? ¿Va a ir a comprar armas? ¿Dónde va? Porque de repente, siendo la Comisión Europea impulsora del desarrollo rural de las zonas rurales más vulnerables de su continente, de repente ha dejado de poner el foco ahí y de quitar financiación? Bueno, van a empezar los procesos de negociación desde nuestro país, del Ministerio. Yo creo que hay las comunidades autónomas tanto agrupadas en defender el mantenimiento de esos dos pilares, pero a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Eso es el método LEADER. Os quería poner esta imagen de vuestra comunidad autónoma y señalando sobre todo Cuenca, porque estamos en Cuenca hoy. De dónde están ubicados los grupos de acción local de vuestra provincia, en este caso en Cuenca. El mapa mancha al resto de las provincias y de los grupos como están localizados por comarcas, pero en vuestra comarca, en vuestra provincia concretamente, hay 5 grupos de acción local que están divididos por comarcas, que sería pues la Alcarria, la Sierra y la Mancha. Al norte tenéis el CEDER Alcarria Conquense, debajo Adesimán, y más abajo el ADI La Záncara, y después Prodese, que está más pegando a Teruel, y Adimán más pegando a Albacete. Ahí os he puesto los pueblos donde tienen la sede estos grupos de acción local, ¿no? Donde desarrollan proyectos. Los grupos de acción local son asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan fondos públicos. Y esos fondos públicos van dirigidos principalmente a dos acciones. Por una parte, apoyar con ese dinero público proyectos productivos, y cuando hablamos de proyectos productivos estamos hablando de proyectos que generan empleo para apoyar a las empresas, a crearlas, a ampliarlas o a diversificarlas. Y después tiene un abanico de proyectos no productivos, que son proyectos que van dirigidos a la comunidad, para promocionar el territorio, para hacer temas de turismo, para hacer temas de educación, para hacer temas de cultura. O sea, los grupos de acción local tienen una parte de su presupuesto que va dirigido a hacer acciones dirigidas al territorio, ¿vale? Y ahí es donde creo que los ciudadanos sociales podemos ser una herramienta importante de cara a poner en valor nuestra profesión y apoyar muchos proyectos que pueden dirigidos para atender la diversidad, la migración, la soledad no deseada, las alternativas para trabajar con chavales y jóvenes, todo lo que es el tema del vínculo y el arraigo con las nuevas generaciones. O sea, que son temas que preocupan a los grupos de acción local y que vosotros tenéis ahí, creo que un papel importante. Por eso lo decía ayer a Paco y a Juan, que es importante que desde el colegio
puede haber una reunión de encuentro con Recander, que es la red castellano-manchega de desarrollo rural, donde están todos los grupos de acción local de Castilla-La Mancha, para encontrar vínculos, ¿no? Y poder ofrecer esta profesión a los grupos de acción local, porque a veces es desconocida, ¿no? Están ocupados en otros espacios, otras profesiones, pero bueno, yo creo que ahí tenemos un importante papel. Por eso os quería dar a conocer esta realidad, que no sé si la gente que sois de pueblo conocéis que es un grupo de acción local. Por si no lo conocéis, pues estamos jodidos. Por eso me parece importante contároslo para que los conozcáis. Por lo mejor incluso está en vuestro pueblo, la sede del grupo de acción local, y no sabéis a veces ni lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, pues que es importante, que es un potencial que está ahí. Los principios así rápidamente que tiene el líder, trabajan varios principios, pero los más básicos son, en los grupos hay una colaboración público-privada, o sea, los proyectos que se apoyan a los promotores que quieren crear empresas no están financiados al 100%, sino que los promotores ponen una parte de la financiación, o sea, que hay una colaboración público-privada. Están localizados, los grupos están localizados, o sea, tienen su ámbito de actuación muy determinado, saben dónde se actúa, son escalables, los grupos de acción local. Después, evidentemente, se hacen informes de análisis y resultados para conocer el impacto. Hay un compromiso político, porque en los grupos de acción local están representados todos los agentes de la comarca, desde los ayuntamientos, las mancomunidades, las fundaciones, las asociaciones, los empresarios, los sindicatos agrarios. O sea, es un espacio que es muy diverso, ¿vale? Donde todos los grupos de interés de la comarca están remando y trabajando en conjunto y dejando a un lado sus ideologías y sus opciones políticas, porque está para trabajar en común, para trabajar en cooperación, ¿no? Todos los grupos de acción local trabajan bajo una estrategia que han diseñado previamente y la han desarrollado con la población. Se han pateado todos los pueblos, han hablado con todas las asociaciones, con todos los ayuntamientos, con los vecinos, para ver qué quieren en esa estrategia para el futuro de su municipio y su territorio. Y después lo más importante es el enfoque participativo, o sea, el trabajar con la población local. Esas políticas que os decía, ascendentes de abajo arriba, ¿no? Que la ciudadanía, el tejido social organizado, trabaje en común para una estrategia y remando todos en la misma dirección. Y entramos en la parte de que, ¿cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? ¿O me he pasado? Más o menos, o sea que tengo que agilizar, ¿no? Vale. La parte de cómo vinculo, desde mi punto de vista, la educación social y el desarrollo rural. Cuando yo me planteo hacer el trabajo fin de grado, digo, ¿cómo puedo mezclar esas dos cosas? Entonces me cogí la definición nuestra de educación social, me cogí las definiciones que había de desarrollo rural y vi que había 4 elementos en común, ¿vale? Que compartíamos, ¿no? Estábamos hablando de lo mismo, la educación social y el desarrollo rural. Por una parte, el proceso de cambio. Por otra parte, el territorio de la comunidad, la calidad de vida y lo que es la participación social. O sea, esos 4 elementos, desde mi punto de vista, que seguramente a alguien le podrá dar otra lectura, pero para mí eran esos 4 elementos lo que teníamos en común, ambas definiciones, ¿no? Desde el proceso de cambio, pues desde el punto de vista de la educación social, el proceso de acompañamiento socioeducativo, transitamos por espacios en los que las personas vamos adquiriendo herramientas que nos habilitan para emanciparnos, para la autonomía y para la toma de decisiones. Y la despoblación, como os decía antes, un proceso demográfico que está configurado por la realidad rural, el envejecimiento, todo lo que hemos comentado. Dar respuestas a estas situaciones desde un enfoque territorial es clave para colocar a las personas en el centro, ¿vale? Por una parte el acompañamiento y por otro lado la despoblación o ese proceso que tiene que poner a las personas en el centro, en el territorio, ¿vale? Y después la comunidad, tanto en la educación social como en el desarrollo rural, asume un papel protagonista de construcción y co-creación desde abajo, y la educación social contribuye a esa identificación del capital territorial, ¿no? Que nosotros, pues, lo que hacemos es ver los aspectos más positivos de la zona, ¿no? Los habitantes, el potencial de la ciudadanía, las actividades que desarrollan, los paisajes, el patrimonio, los conocimientos, y no en forma de inventario, de decir, pues hay tantas rutas, tantas iglesias, tanta no sé qué, sino verlo eso como potencial
que tiene para la comunidad. O sea, nos ponemos otras gafas diferentes desde el punto de vista económico, ¿vale? Después la calidad de vida, ¿no? Mientras el desarrollo rural habla de la calidad de vida, pero desde un punto de vista de incrementar el nivel de renta, el mejorar las condiciones de vida y trabajo, el conservar el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos. Eso es desde el punto de vista del desarrollo rural. Nosotros, en cambio, va más allá la educación social. Va a garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad, la educación, transportes, comunicaciones. Importante recuperar ese sentimiento de comunidad y autoestima colectiva y crear procesos de sostenibilidad social, ¿no? Basados en la atracción y el arraigo a la población en los territorios rurales dispersos. Ahí es donde tenemos ahí nuestro encaje con ese concepto de calidad de vida. Además de también fortalecer las redes de apoyo social y familiares y no familiares, el aplicar la perspectiva de género a las políticas y proyectos de desarrollo rural, el organizar redes sociales fuertes, de consorcios, de proyectos, de iniciativas, el juntar a la gente, el trabajar por la comunidad. Creo que ahí tienes un papel relevante, ¿no? Y es necesario que ambas visiones convivan, la del desarrollo rural y la nuestra. O sea, que se junten para hacer más fuerza, ¿no? Dirigido sobre todo a los proyectos, a los territorios rurales despoblados. Y por último, la participación social. Mientras, como os comentaba antes, en la metodología LEADER el enfoque participativo es importante, es un elemento, un principio básico de esa metodología de desarrollo rural, que está basado en que la población local toma las decisiones, define sus estrategias, que son abiertas y flexibles. Para nosotros, para la educación social, la participación es un elemento importantísimo de cara a promocionar contextos educativos, acciones mediadoras. Ahí somos especialistas nosotros en promover esos espacios de encuentro de la comunidad, de potenciar a los actores locales, de acompañarlos, de animar a la participación activa de la población, a implicarse, a que sean transformadores, o sea, que sean elementos no pasivos, sino que sean agentes activos en sus comunidades, de transformación, con el fin de devolver la dignidad a los territorios rurales, que la han perdido, ¿no? Por esa falta de gente, por esa falta de políticas activas que pongan el foco en eso, ¿no? Y ya para terminar, rápidamente contaros algunas cosas de las que he venido hablando durante toda la mañana. Pues ahora, cómo se traduce eso en proyectos de educación social en medio rural, de proyectos que he pilotado yo con otros compañeros y que ahí he puesto mi cuña de educador social para que lo veáis con un poco de referencia, ¿no? Pusimos en marcha un proyecto que se llama Ágora, que era animación, gobernanza, rural y acción, y este proyecto tenía como 4 grandes patas. Una, queríamos poner en valor la voz de las personas mayores, y para ello creamos un senado de personas mayores. Creamos en 3 pueblos, grupos con las personas mayores para que hicieran su diagnóstico de cómo veían su comunidad y cómo veían su territorio a través de técnicas participativas. Y una vez que acabó el proceso participativo de consulta con ellos, de trabajar en común, porque al principio nosotros lo veíamos un poco, pues a ver qué va a decir la gente. Pues la verdad es que la gente fue fenomenal, ¿no? A la hora de poderse implicar, de hablar de su pueblo, de que hay que mejorar. Y acabamos con un encuentro con todos los políticos de la mancomunidad, donde los propios grupos de personas que participaron trasladaron a los políticos su visión, ¿no? De cómo veían sus pueblos. Y creo que estuvo interesante ese intercambio, además que fue muy visual porque lo hicimos en un ayuntamiento. Entonces las personas mayores se sentaron donde se sientan habitualmente los concejales, y los concejales se sentaron donde el público, y ellos contaron todo ese proceso, que fue apoyado y acompañado por educadores sociales. Después también, en el medio rural cada vez hay menos asociaciones juveniles. Hay asociaciones, cada vez menos, pero asociaciones juveniles brillan por su ausencia. Es difícil, ¿no?, que arraiguen, porque los jóvenes, pues cada uno vive en un pueblo, se juntan en la cabeza de comarca del instituto, y después, cuando ya deciden el paso de ir a un FP o a una universidad, pues ya se van del pueblo. Por lo tanto, ya esa asociación, a no ser que el joven tenga arraigo y se junte, pues, y vaya al pueblo, pues esa
tiene poca vida, ¿no? Entonces hicimos un programa de educación para la participación con chavales de primero y segundo de la ESO, pues para hablar de la participación, de la importancia de juntarse. Bueno, pues creo que estuvo interesante meter ahí nuestra semilla. Después también acompañamos a algunas asociaciones que había, pues un poco a animarles, a acompañarles, a apoyar un poco apoyo técnico, ¿no? De cómo hacer ayudas. Y después también hacemos un periódico comarcal que venimos haciendo desde el año 2007, pues visibilizar a las asociaciones, buenas prácticas, que la gente conozca que la asociación Los Cantarellones de Morales de Campos conjuntamente ha rehabilitado una fuente, ¿vale? O otra asociación de mayores se junta para hacer viajes, actividades culturales. Y a veces esas cosas son invisibles, no se ven, porque los medios de comunicación no lo cuentan. Pero a nosotros nos parece importante que el resto de la población conozca que en su territorio, que al lado hay un pueblo y hay unos vecinos que están formados en una asociación que hacen cosas maravillosas. Y eso, pues son ejemplos que dice, coño, ¿y por qué no lo hacemos en mi pueblo? ¿No? Pues eso hay que darlo a conocer. Es el proyecto Ágora. Hace un par de años pusimos en marcha el cómo podíamos vincular lo rural con los objetivos de desarrollo sostenible, porque nos parecía importante dar a conocer a la población del medio rural la Agenda 2030, porque bueno, pues va en parte de nuestro futuro, ¿no? Y fue un programa de sensibilización, y ahí trabajamos pues dando a conocer buenas prácticas territoriales, ¿vale? En nuestro territorio hay un montón de entidades que vienen haciendo programas muy diversos, experiencias que están conectadas directamente con los ODS, y lo que hicimos es juntarles, ¿no? Darles un poco de contexto. Pues yo qué sé, la Fundación Joaquín Díaz, que es un referente a nivel de cultura etnográfica, sobre todo vinculada a la música, pues está vinculada con el objetivo tal. Una ruta turística pues también está vinculada con otro objetivo. Entonces lo que queríamos es dar a conocer a la población cómo se vinculaban los objetivos con experiencias, proyectos, iniciativas que estaban haciéndose en el propio territorio. Por ejemplo, el taller de prelaboral de Tierra de Campos, que es un taller dirigido a personas con discapacidad psíquica, pues cómo ese taller laboral va encaminado a reducir las desigualdades, ¿no? Bueno, pues ahí le fuimos dando un poco forma elegimos 6 experiencias muy diversas, pero para dar a conocer esa contextualización, porque la gente, además en el medio rural, la ultraderecha ha utilizado mucho esto de la Agenda 2030, las medidas ambientales. Bueno, ahí ha sido un ataque permanente, equivocar a la población, dar una información muy sesgada. Entonces, claro, hacer esto es un contradiscurso, ¿no? O sea, porque estamos poniendo en valor los objetivos de desarrollo sostenible cuando hay una masa crítica que lo está criticando. De hecho, nosotros, una de las acciones que hicimos fue trabajar con chavales de primaria y de secundaria y de FP, y en FP pues tuvimos sus más y sus menos, porque aquellos chavales que venían adoctrinados de sus casas, de lo que les habían contado de la Agenda 2030, que era un peligro para la agricultura y para el medio rural, o sea, todo ese discurso totalmente manipulado, pues fue difícil convencerles de que no era así, que la Agenda 2030 seguramente sea unos objetivos que a lo mejor van a ser, en algunos casos, se van a poder conseguir muy poco, pero que bueno, pues que hay una voluntad por cuidar el planeta, ¿no? De diferentes ámbitos, pero nos fue complicado. Bueno, con primaria y secundaria también estuvimos en los coles trabajando y sensibilizando sobre el tema de los ODS, porque no había ninguna entidad que lo haga, y después hicimos un concurso comarcal, que resultó bastante interesante, para de cara a poner de manifiesto esos objetivos. Hicimos el tema de los marcos ODS, que aquí en Castilla-La Mancha en muchas comarcas hay este marco, que es un marco, están ubicados en lugares singulares de las comarcas, y lo que hacen es enmarcar un paisaje, un espacio. Es un marco metálico de unas dimensiones gigantes, no sé si tiene de ancho tiene casi 3 metros, y de alto no sé si tiene cerca de 3 o 4, y lo que hacen es enmarcar para hacer una fotografía, y al lado, como veis un panel que a través con unos QRs tú ves la oferta turística de tu pueblo, de la comarca, ¿no? Están locales, sobre todo en lugares muy interesantes. ¿Y cómo se traduce esto en qué hace la gente? Pues hicimos una campaña por redes sociales a través de Instagram, donde la gente pues hace sus fotos, etiqueta, bueno, y es un poco para promocionar el marco. Como veis ahí, pues diferentes
situaciones. Pues el marco visto desde frente, desde la parte de atrás, está al lado de un castillo. Bueno, pues eso, y eso se está haciendo en muchas comarcas de España, y creo que en Castilla-La Mancha seguramente sea la comunidad autónoma que tiene al menos, pues en algunos sitios no sé si tiene más de 2 o 3 marcos por comarca, que están, pero si queréis investigar, eso lo veis en Instagram, lo buscáis los marcos de la Red Española de Desarrollo Rural y los vais a ver porque hay un montón, ubicados además en sitios muy chulos. Y el último proyecto que os quería contar, que es recientemente, se lo ejecutamos el año pasado, se llama Somos Tierra de Monte. Contigo hacemos Campos y Torres, un territorio rural sostenible. Dentro de esa parte de proyectos no productivos que os contamos que hacemos los grupos de acción local, pues este era uno. Y este va encaminado sobre todo a trabajar con los chavales el tema del vínculo y el arraigo, porque es importante trabajarlo, o sea, eso se ha perdido. O sea, los chavales están más en la tarea de escuchar a sus padres de que aquí no hay futuro, no hay oportunidades, y queríamos hacer ese contradiscurso de darles a conocer todas las oportunidades y cómo es su comarca. ¿Y cómo lo hicimos? Pues a través de un cuaderno educativo. A través de un cuaderno educativo que tenéis en nuestra página web, y también lo estamos trabajando también con personas mayores. Antes de empezar, ¿qué hicimos? Vamos a trabajar con los coles. Juntamos a la gente de los CRA, de los colegios que hay en la zona, para decir, oye, queremos hacer este proyecto con estos contenidos, porque el público eran sobre todo chavales de 5º y 6º de primaria. Y antes que meternos a hacer un material que después a lo mejor no lo va a utilizar nadie, decidimos involucrar al profesorado. Y estuvimos trabajando con ellos y con ellas los contenidos. Porque lo están trabajando ahora en una asignatura que se llama MAE, ¿vale? Es una alternativa. ¿Cuál es el índice de ese cuaderno? Pues son contenidos que ellos en sus libros de conocimiento del medio no van a ver nunca, ¿vale? Y si se lo cuentan, pues es de chiripa, porque a lo mejor un profesor o profesora sea de la zona, pero generalmente eso no se hace, y queríamos hacer un cuaderno muy adaptado al territorio, ¿no? Queríamos contarles que conocieran su territorio, el valor del clima, de la biodiversidad, de qué es Campos y Torozos, cómo se contextualiza, dónde está, que conozcan su fauna y la flora de su zona. Después también hablarles un poco de la importancia de la agricultura y la ganadería de su zona, con fotografías de sus pueblos. Hablar del tema de la agroalimentación, de que es un destino que tiene mucho potencial a nivel turístico, porque tiene mucho patrimonio, que conozcan también su patrimonio. Porque las nuevas generaciones de padres, pues muchas veces prefieren llevar a su hijo a tener una experiencia en París o en Londres o en Pernambuco antes que darles un paseo por la comarca, ¿vale? Y esto es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? Hablar de el legado, ¿no? De las huellas del tiempo, de las tradiciones que hay en su zona, bueno, de la cultura. Pues un cuaderno educativo que está dividido en una parte con contenido didáctico muy arraigado al territorio y después una parte para hacer actividades educativas, ¿no? Por eso este cuaderno está siendo muy útil también con personas mayores, se está trabajando. Y eso, bueno, pues entendemos que si un eslogan que utilizamos del proyecto, que ahora va a salir, os lo voy a decir. Después también hicimos un mapa turístico para que la gente conociese los recursos que hay en cada uno de los pueblos, las vías de comunicación, las sendas, las rutas. Y ese es el vídeo que pusimos ya para terminar la intervención. A ver. Este fue el vídeo que hicimos del proyecto para darlo a conocer y un poco de saber qué es lo que os comentaba antes, ¿no? De que poníamos salen un montón de pueblos en este vídeo y les preguntamos en las sesiones a los chavales cuando presentamos el proyecto que cuántos pueblos conocen. Y ayer que lo hicimos justamente, presentamos el proyecto en un CRA con los chavales que pasaban de 4º a 5º, pues de los pueblos nombraron 1 o 2, el resto no daban palo al agua, o sea, no los conocían. Y eso pues es un tema que hay que mirarse. O sea, que chavales de esa comarca no conozcan el resto de los pueblos viendo imágenes es un poco preocupante.
Somos Tierremonte es un proyecto educativo que persigue fortalecer el sentimiento de identidad y de pertenencia a Campos y Torozos. Te proponemos un viaje para conocer Campos y Torozos, su clima, sus espacios naturales, su fauna y flora, el sector agrario y agroalimentario, el turismo, sus personas emprendedoras, su patrimonio, porque solo se aprende a amar lo que se conoce y valora. Desde el Grupo de Acción Local Campos y Torozos, gestionado por el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, trabajamos para impulsar y fortalecer los vínculos entre el territorio y las personas que lo habitan. El arraigo en una zona lo dan los puestos de trabajo. Si hay trabajo hay familias, si hay familias hay niños y si hay niños hay escuelas. Campos Góticos cumple con el modelo de CRA que se implantó en Castilla y León hace ya unos cuantos años y en la actualidad la cabecera está en Medina de Río Seco, manteniendo abiertas 3 localidades cercanas a la cabecera con su escuela propia y albergando a niños de otros 22 municipios de la comarca de Tierra de Campos y Montes Torozos. Lo importante para un territorio rural pues es la creación de estas asociaciones, de que estemos unidos y de que creemos proyectos en común. Yo creo que los jóvenes que trabajen en cooperación y en grupo va a ser lo que tenga futuro en esta tierra. El estar unidos, el luchar por lo mismo y el querer a nuestra tierra, el vivir sus raíces. Es muy importante que esto siga adelante y que los jóvenes aprendan de los mayores lo que hemos hecho y lo sigan haciendo. Desde la Asociación de Empresarios y Profesionales de nuestra comarca, queremos animar a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran montar un negocio, que lo hagan aquí, en Campos y Torozos, un verdadero lugar para emprender y para desarrollar su proyecto de vida. Además, también desde la Asociación de Empresarios, queremos transformar esas debilidades que tenemos en el mundo rural en verdaderas oportunidades. Ya son muchas las personas, los jóvenes, que lo llevan haciendo muchos años y que lo están haciendo ahora en nuestra tierra. Y ya para acabar, solamente poneros una diapositiva. Es un pueblo... Poneros una diapositiva de un pueblo por el paso todos los días, donde hacen un queso espectacular. Un pueblo que en el año 60 tenía 305 habitantes y ahora a fecha de hoy tiene 73 habitantes. Fijaros el descalabro demográfico. Esta frase está cogida de una peli que se llama El violín de piedra, que aborda el tema de la despoblación y dice eso: el mundo rural agoniza, la muerte de un pueblo es mucho más que la de un puñado de gente, las personas nacen y luego mueren, pero cuando un pueblo muere un pueblo ya no lo hace nada. Así que bueno, espero que haya resultado la conferencia, haya respondido a vuestras expectativas, que os haya creado más preguntas que respuestas. He intentado trasladar todo lo que tengo en la cabeza durante un montón de tiempo trabajando en este ámbito, en este espacio, en este contexto que me parece fundamental, que tenemos que poner en valor nuestra profesión en este contexto, porque creo que tenemos mucho que aportar y creo que el medio rural nos está llamando. Ahora tenemos que articularlo con el apoyo de las administraciones, con el apoyo del colegio profesional, con el apoyo también de la universidad. O sea, la universidad también creo que tiene un papel muy importante en el impulso a hacer visible la profesión en las zonas rurales de nuestro territorio, ¿no? en las Castillas, ¿no? En Castilla-La Mancha, en Castilla y León. Pero creo que la universidad
juega un papel importante. Sabéis que el MITECO tiene un programa muy interesante del campus rural, que lo podéis utilizar, creo, cuando estéis en cuarto curso, para hacer prácticas durante 2 meses, creo que son 2 meses o 3 meses, en zonas rurales. Y bueno, la experiencia nuestra fue muy importante. Tuvimos un chaval, a un geógrafo que estuvo 2 meses con nosotros, que acababa de geografía, estaba preparando su trabajo fin de grado, y para él, que era del pueblo, fue conocer cosas que no conocía. Pero bueno, no tienes por ser del pueblo. Hay gente que se traslada, pues que está estudiando en Salamanca y a lo mejor se va a hacer un campus rural a, yo qué sé, a Córdoba. O sea, que hay mucha movilidad. Pero bueno, yo sí que os invito a que investiguéis. Supongo que desde la uni os den esta información para que podáis acceder a esas becas, que no sé si son 1000 y pico euros al mes, o sea, que están remuneradas. Pero bueno, que es una oportunidad para aquellos que os pique el gusanillo de trabajar en lo rural. Podéis tener vuestro primer contacto si nunca habéis tenido vínculo con lo rural. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muy interesante tu ponencia. Ahora tenemos un descanso de 20 minutitos. Hay churros y chocolate en la puerta, ¿vale? Y nos vemos en 20 minutitos.